Usar lo que son clases, vamos a usar muchas funciones de lo que actualmente tiene PHP, o sea, son bastantes, y sobre todo también vamos a utilizar en todo momento lo que es la programación orientada a objetos. ¿Alguno ya ha practicado ese tipo de programación? ¿Sí? Muy bien, ¿en qué lenguaje? En C Sharp. C Sharp, bueno, ese ya viene nativo, ¿no? Prácticamente. ¿Alguien más? Sí, muy bien. ¿Desarrollan ustedes? ¿Son programadores? Bien, muy bien. Entonces, prácticamente, miren, vamos a usar todo un conjunto de tecnologías prácticamente. Vamos a usar lo que es PHP, principalmente lo que es la programación orientada a objetos, y como un extra va a ser lo que es HTML, hojas de estilo, JavaScript, para que todo esto agrupado formemos un solo complemento, por así decirlo, ¿no? Hacer software no es fácil. No es fácil si nosotros no tenemos una metodología muy puntual, ¿sí? Si nosotros estamos acostumbrados a escribir código espagueti, o sea, prácticamente pues, nos va a costar muchísimo trabajo encaminarnos a lo que es la programación en patrones de diseño, ¿no? En este caso va a ser MVC. Como dice la presentación, prácticamente dice diseñar software orientado a objetos es difícil, pero sobre todo es más difícil si nuestro algoritmo, nuestra funcionalidad del sistema, por así decirlo, no está pensada para un futuro, para que este pueda ser reprogramado, pues mucho más. Diseñar para el cambio, como les mencionaba hace un momento, o sea, prácticamente tenemos que tener esa visión, esa idea de que si nosotros hoy implementamos un algoritmo, mañana este debe de mejorar, ¿sí? con los mínimos cambios e implementarlo de una manera más eficaz. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es el algoritmo para... bueno, ¿conocen alguno? ¿Nadie? ¿Amigo? Sí, uno para recorrer grafos, Sí, por ejemplo, también podemos usar el del factorial, que ese es recursivo, ¿no? O sea, también podemos implementarlo de esa manera, pero podemos encontrar posteriormente mejores métodos para hacerlo. Muy bien, ejemplo de lo que es el patrón de diseño. Literalmente tenemos al usuario sentado frente a la computadora. El usuario hace su petición al controlador. ¿Sí? ¿El controlador qué es? El controlador prácticamente se va a encargar de las operaciones, de la iteración entre el controlador, el modelo y la vista. ¿Sí? Va a ser el que se va a encargar en establecer la comunicación entre estos dos. Posteriormente, el controlador, digamos, llama al modelo. El modelo es el encargado de extraer la información, de hacer lo que es la minería de datos, por así decirlo. ¿Sí? Va a consultar lo que es la base de datos, va a manipular esa base de datos, y esa información nos la va a regresar por medio del controlador. Posteriormente, el controlador le va a devolver esa información a la vista, que gracias a la vista la va a hacer humanamente legible para nosotros. Ya ahí nosotros podemos plantearla en una tabla, en un campo de texto, etc. Y posteriormente, bueno, el usuario ya hace toda esa interacción, pero toda esa interacción está atrás de. Bueno, programar. Como ya les mencionaba en un principio, ahorita no voy a hablar prácticamente de ningún framework, sino estoy hablando de cómo construir el método, ¿sí? Si se ve, se ve algo borroso, prácticamente tenemos una estructura de directorios. Esta estructura es muy importante porque, como les mencionaba, o sea, si nosotros empezamos a programar y generamos código espagueti, entonces vamos a tener módulos regados por acá, módulos regados por allá, y al final de cuentas, cuando otro programador llegue y quiera hacer correcciones al código, o depurarlo, o hacer nuevas mejoras, se va a quedar en ese momento. Esto como que sí sirve, pero como que dice, si mejor hago otra cosa, ¿no? Desde cero. Y ha pasado, ¿no? Bien, la estructura aquí como tal
digamos, estamos dentro de un proyecto CRT, por así decirlo, hay una carpeta principal, se llama App, que ahí literalmente es donde se va a colocar todo lo que es la aplicación, todas las funcionalidades, vista, controladores, modelos. Como ya habíamos visto, y Assets, es homólogo, puede ser cualquier nombre, ¿no? Assets contiene lo que son hojas de estilo, imágenes y JavaScript. ¿Sí? Es un directorio en el cual se va a encapsular toda esa información, va a tener todos esos datos para que no anden regados, ¿no? Mantener una estructura y un orden. Posteriormente, las clases. Ahí las clases se van a almacenar todo lo que es la regla de negocio, o sea, el controlador, el modelo de nuestro patrón de diseño. Posteriormente, en clases vamos a almacenar lo que yo ya le llamo el núcleo del framework, de nuestro mini framework, que van a ser funciones de conexión a base de datos, van a ser conexiones de carga de archivos, entre otras. Prácticamente nosotros podemos generar funciones que podemos seguir utilizando en todos nuestros proyectos, pero siempre nos van a ser funcionales en una o en otra ocasión. Por ejemplo, para crear un formulario, ¿no? Para hacer scaffolding. ¿Alguien sabe qué es scaffolding? Literalmente código que escribe código, ¿no? Podemos hacer que nuestro propio código escriba sus propios métodos. Ya es otro tipo de diseño, pero básicamente es muy funcional a la hora de estar escribiendo, ¿no? Nos ahorramos mucho tiempo. Posteriormente tenemos lo que son controllers. Ya les mencionaba, son todas las clases que nosotros vamos a implementar para interactuar entre el modelo y la vista. Y posteriormente vistas. En vistas o views tenemos ya varias carpetas que puede ser, por ejemplo, ahí tienen el ejemplo de blog, promos, widgets, en fin. Todos esos módulos los podemos llamar por medio del controlador para representar una sola vista. O sea, cada uno de estos tiene fragmentos de código, ya sea HTML, JavaScript y PHP. Pero su funcionalidad es mostrarnos ya una interfaz gráfica, que en este caso sería la salida HTML pura para el navegador. Bien. La estructura del código, empezamos con lo que es app.php. Antes de que yo continúe, les comento, este proyecto como tal, todo este código se les va a compartir, bueno, ya está dentro de GitHub, ahí lo pueden descargar, es completamente funcional, ¿sí? Todo ese diseño viene ahí, todas las funcionalidades vienen ahí, para que lo puedan extraer y deshacer y ver cómo funciona. Bueno, les comento, prácticamente necesitamos hacer unas breves configuraciones, o sea, definir nosotros mismos nuestras propias reglas para conectarnos a base de datos, para acceder a ciertos directorios como tenemos acá. Si habían visto en un momento dado, teníamos la carpeta app, dentro de app assets, etc. Controles, views y en fin. ¿Sí? Entonces definimos todo esto para que en determinado momento ya no tengamos que hacer referencias a un include de todo nuestro código, ¿no? Simplemente accedemos por un medio de funciones implementadas y voilà, se hace la máquina. Bien, tenemos nuestro principal controlador. Como todos sabemos, cada vez que nosotros ingresamos por default, se abre nuestro archivo index.php o .html en cada proyecto web. En este caso, aquí tenemos que primero cargamos lo que es app, donde vienen todas las configuraciones. Cargamos previamente todo eso. Posteriormente hacemos las definiciones, por ejemplo, de cuál va a ser nuestro primer controlador que se va a ejecutar. Digamos, en los demás frameworks, por ejemplo, en CodeIgniter existe lo que son las routers, que vamos definiendo qué controlador se va a ejecutar primero, qué método se va a ejecutar y posteriormente así con todos los demás. Posteriormente vamos a definir el método. El método
es, digamos, la función o la implementación que vamos a iniciar en un instante. Por defecto siempre va a ser, bueno, en este caso, si le declaramos ahí, siempre va a ser index. Nosotros llegamos y vemos el controlador y literalmente lo primero que va a hacer es llamar a index. Y bueno, posteriormente vamos a hacer uso de lo que son las URLs amigables. Las URLs amigables prácticamente son parámetros dentro de lo que es el navegador web, bueno, la área de dirección, de la cual vamos a nosotros tomar esos datos e interactuar con ellos. Bueno, y ya todo esto, este código es la implementación. Comprobamos que existe nuestro controlador, comprobamos que existe nuestra clase, etc. Toda esta parte. Incluso también nosotros le podemos pasar los parámetros. Ahorita lo voy a explicar más adelante a cada una de nuestras funciones. Muy bien, ¿cómo funciona? Pues como todos sabemos, y ya les estaba comentando hace un momento, tenemos web.com, blog, entradas PHP. Es un blog que nos va a mostrar las entradas, o sea, todos los posts que hemos tenido sobre un tema en particular, que es PHP. Aquí lo mencionamos. Ya tenemos en este caso nuestro controlador, que es blog controller, llama directamente al blog. ¿Sí se acuerdan a qué hace referencia esto? Implements controller. Muy bien. Entonces ya me salto esa parte, ¿no? Entonces, como les decía, en este caso tenemos lo que es nuestro controlador blog, que viene siendo este. Y tendríamos un método que se llama entradas. En este caso, bueno, por cuestiones de tiempo ya no me dio mucho tiempo, por valga la redundancia, pero literalmente entradas lo podemos sustituir por index y PHP sería uno de los parámetros a pasarle. Entonces, literalmente nosotros estaríamos accediendo a nuestro método blog, a nuestro controlador blog controller, ingresamos a index y le pasamos los parámetros, que sería prácticamente buscar un dato en específico, ¿no? En el caso de la URL. Y esta parte es el controlador que leemos de base de datos, nos conectamos a la base de datos y leemos todos los artículos y posteriormente se los pasamos a la vista. Si se dan cuenta, utilizamos ya lo que es el modelo, que nos conectamos a la base de datos. Por medio del controlador accedimos al modelo para extraer los datos necesarios y posteriormente los mostramos sobre la vista. Eso que les mencionaba, prácticamente ya hace un momento nos dieron una muy buena explicación de lo que son las interfaces. Literalmente es el esqueleto de nuestra clase implementada. Vistas. Anteriormente, bueno, cuando su servidor inició con esto de la programación, hacía unos pergaminos de código, todo en uno solo. Entonces, si existía, ¿qué les gusta? 10 páginas, entonces creaba 10 archivos PHP y en cada uno de ellos era una secuencia repetitiva. El header, el footer, el contenido, los widgets, en fin, todo eso se implementaba en un solo archivo y teníamos códigos spaghetti puro, o sea, si quieren hasta con albóndigas, queso, etcétera, todo. Una muy mala práctica. Con lo que es este patrón de diseño, pues entonces ya vamos estructurando más nuestra forma de programar. O sea, podemos separar ya todo lo que es la regla de negocio en los modelos, las operaciones en los controladores y las vistas. Obviamente también se pueden dividir. O sea, ¿qué es lo que comúnmente se repite en una página HTML? Como les decía, el encabezado, la carga de documentos, lo que son hojas de estilo, JavaScript, ¿no? Por ejemplo, siempre va a ser el menú, a lo mejor en algunos casos, el menú siempre es el mismo para todo el proyecto. Entonces, eso lo podemos separar de toda esa estructura e irlo acomodando. Inclusive hay ocasiones en que ponen barras de estado de Twitter, Facebook, etc. Eso los podemos quitar directamente de ahí e implementarlo como un plus. Aquí lo quiero, aquí no lo quiero, y ya no volvemos a escribir código de más. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Fue muy rápido. Bueno,
pues no sé si tengan dudas. Les digo, el proyecto se los estoy compartiendo, va a estar en el repositorio. Dudas, bueno, ahí está mi página personal, mi Twitter. Sí, yo tengo una pregunta de PHP, que es de si existen las clases abstractas y si es así, ¿cuál es la diferencia entre una clase abstracta y una interfaz? Sí. Bueno, una interfaz, básicamente, no le podemos instanciar, o sea, no podemos crear un objeto a partir de una interfaz, sí, porque los métodos de la interfaz no tienen lo que es la lógica, o sea, ya digamos el algoritmo a diseñar, a lo contrario de una clase abstracta. O sea, la clase abstracta sí contiene métodos y los puedes tener públicos, privados, protegidos, etc. Y en la interfaz no, todos deben ser públicos. ¿Sí? Básicamente nosotros nada más lo que hacemos es tomar lo que es la instancia y hacer referencia para construir código en base a, o sea, tomar como si fuera, como les decía, nuestro esqueleto prácticamente. De todos modos, les voy a proporcionar también un documento con toda esa parte, o sea, lo que es una clase protegida, una clase privada, etc., en el repositorio junto con este proyecto. Hablando de MVC, ¿tú has hecho implementaciones de MVC from scratch? O sea, ¿usar un framework? Y si sí, ¿por qué no usar un framework y usarla? Exactamente hace como 2 semanas, 3, estábamos desarrollando un sistema en un framework, PHP. Y la carga que generaba esas consultas era de 2 megas. Y con esta cosa que hice, generaba una carga de 512. Pero no estoy en contra de los frameworks. Tampoco estoy tan a favor. Simplemente es el hecho de primero conocemos qué hace y luego lo implementamos. Como nosotros, bueno, nos vamos a subir un coche, si no sabemos manejar, nos vamos a estrellar en la primera esquina. Entonces, primero conocemos qué hace, cómo funciona, y una vez que ya tenemos esas bases sólidas, entonces ahora sí, ¿no? Ahora sí va la implementación sobre un framework que ya es mucho más robusto, ya es mucho más potente y tiene muchas más funcionalidades. Digo, este proyecto en sí es como para practicar, conocer a ciencia cierta cómo es que trabaja un framework. Un framework ya, digamos, de fábrica, de una casa de desarrollo, tiene muchas metodologías, tiene funciones para implementar caché, bueno, tiene conexiones para base de datos, scaffolding, pero en un rango mucho mejor que este, obviamente. Entonces, les digo, prácticamente esto es como para conocer cómo trabaja un framework, cuáles son los orígenes, cuál es el modelo con el cual se trabaja, ¿sí? Y ya una vez que conocemos esto, pues nos vamos hasta con Symfony. ¿Una otra pregunta? ¿Una sugerencia? Una pregunta, por ejemplo, si yo uso un framework del lado de frontend como AngularJS, ¿cómo lo puedo conjugar con un framework del lado del backend? Digamos, ¿hay manera de sacarle provecho a ello? Ahí sí me quedas en burro. No sabría responderte en este momento, pero si mantenemos contacto, investigamos y adelante, ¿no? O sea, ahí sí me quedaste. No he tenido mucha práctica en ese sentido, ¿no? Simplemente digo la implementación sobre lo que teníamos y la operación. Y ya no tengo otro tipo de este tipo, como lo que es Angular, ahí sí te quedamos. No me disculpo, pero si mantenemos contacto, lo sacamos. ¿Alguien más? Pues bueno, es todo de mi parte. Espero les haya agradado y pues muchas gracias por su atención.